¿Alguna vez te has detenido a pensar en la quietud de la noche si las verdades más grandes que te han contado son realmente la verdad completa o si son, quizás, una versión cuidadosamente editada, una historia de la que se han arrancado las páginas más importantes, las más peligrosas? Vivimos construyendo nuestra realidad sobre los cimientos de lo que nos enseñaron nuestros padres y a ellos, sus padres, en una cadena que se remonta a siglos. Pero, ¿y si en el origen de esa cadena, en el eslabón primario, algo se hubiera torcido? Si el mensaje más puro y revolucionario que jamás se pronunció hubiera sido secuestrado, domesticado y transformado en su opuesto. Esta no es una historia sobre fe ciega. Al contrario, es una historia sobre el coraje de dudar, sobre la valentía de mirar de frente al poder y hacer la pregunta prohibida. Es la crónica de un silencio milenario y del hombre que se atrevió a romperlo. Un hombre que al hacerlo fue condenado, repudiado y borrado de la historia oficial, pero cuya voz, como un eco persistente, nos llega hoy con una claridad estremecedora para contarnos que Jesús dijo la verdad y que la Iglesia, la institución que se erigió en su nombre, la calló. Antes de sumergirnos en este abismo de la historia y el pensamiento, tómate un segundo. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo y a qué hora. Es fascinante ver cómo esta búsqueda de la verdad nos une a todos, sin importar fronteras ni usos horarios. Imaginen por un momento la ciudad de Ámsterdam en pleno siglo XVII. El aire huele a sal, a especias lejanas de las Indias orientales y a la brea fresca de los barcos que se mecen en los canales. Es el epicentro del mundo, la capital de una joven y orgullosa república que se ha sacudido el yugo del Imperio español. Se la conoce como la cuna de la tolerancia, un refugio para aquellos que huyen de la persecución religiosa que asola el resto de Europa. Pero, ¿es oro todo lo que reluce? ¿Es esa tolerancia realmente un principio inquebrantable? ¿O más bien una conveniencia comercial, una fachada frágil que oculta profundas ansiedades y dogmas inamovibles? En el corazón de esta metrópoli bulliciosa vive una comunidad marcada por el trauma y la resiliencia. Los judíos sefardíes son los descendientes de aquellos que fueron expulsados de España y Portugal por los reyes católicos, familias que lo perdieron todo por negarse a renunciar a su fe. Han visto de cerca el rostro más cruel de la intolerancia religiosa. Han sentido en su propia carne el fuego de la Inquisición. Por eso, en Ámsterdam, han construido una comunidad cerrada, celosa de sus tradiciones, unida por una memoria de dolor y una determinación feroz de sobrevivir. Su sinagoga no es solo un lugar de culto, es la fortaleza que protege su identidad. Y en este ambiente donde la ortodoxia es un escudo y la duda una traición, nace un niño en 1632. Su nombre es Baruch Spinoza. Desde pequeño, Baruch es una estrella, un prodigio. Su mente es un diamante en bruto y los rabinos de la comunidad, como el ilustre Saúl Levi Morteira, ven en él a un futuro líder, un pilar para la ley judía. Lo sumergen en el estudio de los textos sagrados, la Torá, con sus leyes y narrativas fundacionales, el Talmud, con sus laberínticas discusiones legales y éticas. Aprende el hebreo antiguo, el arameo, se empapa de la filosofía de grandes pensadores judíos como Maimónides. Se espera de él que sea un guardián de la tradición, un eslabón más en esa cadena de obediencia y memoria. Pero en la mente de Baruch algo diferente está ocurriendo. No se conforma con memorizar, él necesita comprender. Y al leer esos textos antiguos, con una mirada fresca y crítica, empiezan a surgir preguntas. Preguntas incómodas, preguntas peligrosas. ¿Realmente Dios tiene un cuerpo, como parecen sugerir algunas escrituras? ¿Se enoja, se arrepiente, tiene celos, como un ser humano? ¿Los milagros descritos son violaciones de un orden natural o simplemente eventos que los antiguos no podían explicar? ¿Son los ángeles seres reales o meras alucinaciones? ¿Y el alma es realmente inmortal o es algo que perece con el cuerpo?
Estas no son dudas pasajeras, son grietas que comienzan a aparecer en los sólidos muros de la fe que le han inculcado. Empieza a estudiar latín por su cuenta, la lengua de la ciencia y la filosofía de la época, y esto le abre una puerta a un universo de pensamiento completamente nuevo. Descubre a los estoicos, a los epicúreos y sobre todo a René Descartes, el padre de la filosofía moderna. Descartes le enseña el poder de la razón, la importancia de no aceptar nada como verdad, si no se presenta de forma clara y distinta a la mente. Y con esta nueva herramienta, la razón afilada como un bisturí, Spinoza regresa a los textos sagrados y ya no ve un libro dictado por Dios, sino una obra escrita por hombres, llena de contradicciones, adaptada a la mentalidad de un pueblo antiguo y con un propósito principalmente político y moral, no científico. Las noticias de sus ideas heterodoxas comienzan a circular como un murmullo venenoso por las estrechas calles del barrio judío. Se le acusa de cuestionar la inmortalidad del alma y la autoría divina de la Torá. Los líderes de la comunidad, hombres que han sobrevivido a la Inquisición, entran en pánico. ¿Cómo es posible que en su propio refugio, en su propio seno, surja una herejía tan radical? Temen la ira de Dios, pero también temen algo mucho más terrenal, la ira de sus anfitriones calvinistas. La tolerancia de Ámsterdam tiene límites, y albergar a un ateo podría poner en peligro la frágil seguridad de toda la comunidad. Lo intentan todo. Le ofrecen una pensión vitalicia solo para que guarde silencio, para que mantenga sus ideas para sí mismo. Pero ¿cómo se le pide a un hombre que encarcele su propia mente? Spinoza se niega. Para él, la verdad es más valiosa que la seguridad, más importante que la pertenencia. Y entonces llega el día. El 27 de julio de 1656, dentro de la sinagoga, con las velas encendidas y la comunidad reunida, se lee el edicto más terrible, el cherem, la excomunión. Las palabras son como piedras, lanzadas con una frialdad calculada para aniquilar no solo su reputación, sino su propia existencia social. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito en su entrar y maldito en su salir. Ordenamos que nadie se comunique con él oralmente o por escrito, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 codos de distancia, que nadie lea ningún tratado compuesto o escrito por él. Imaginen la escena, un joven de apenas 23 años, de pie, solo, mientras las palabras de la maldición resuenan en el aire. Las caras que antes le sonreían ahora lo miran con horror o desprecio. Su familia, sus amigos, sus maestros, todos tienen prohibido volver a dirigirle la palabra. Es un muerto en vida. Lo han expulsado no solo de la sinagoga, sino de su pueblo, de su historia. Lo arrojan a la soledad más absoluta. ¿Qué sentiría un hombre en ese momento? ¿Desesperación? ¿Rabia? ¿O quizás una extraña forma de liberación? Al cortarle todas las ataduras, sus enemigos, sin saberlo, le han dado el regalo más grande, la libertad total para pensar. Baruch se convierte en Benedictus, la versión latina de su nombre. Abandona Ámsterdam y se dedica a un oficio humilde, pero que le garantiza independencia, pulidor de lentes, mientras sus manos dan forma al cristal, creando lentes para microscopios y telescopios que permitirán a otros ver el universo de formas nuevas. Su mente pule las ideas más revolucionarias de su tiempo. En su exilio y soledad, no busca venganza, busca la verdad. Y se da cuenta de que la estructura de poder religioso que lo ha condenado, esa que exige obediencia ciega y castiga la duda, no es un fenómeno exclusivamente judío. Ve el mismo patrón en la Iglesia cristiana que domina Europa. Una institución inmensamente poderosa que, según él, ha traicionado de forma fundamental el mensaje original del hombre en cuyo nombre habla. Y para entender la magnitud de esa traición, de ese silenciamiento que Spinoza denunciará,
tenemos que viajar aún más atrás en el tiempo. Tenemos que ir a las colinas de Galilea y escuchar como si fuera la primera vez las palabras de Jesús de Nazaret. ¿Qué dijo realmente Jesús? Si despojamos su figura de 2 milenios de dogma, de concilios, de interpretaciones y de intereses políticos, ¿qué encontramos? Encontramos a un maestro de sabiduría, a un reformador social, a un místico que hablaba un lenguaje de una simplicidad y una profundidad radicales. Su mensaje central no era un complejo sistema teológico, era una llamada directa al corazón humano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Detengámonos aquí. ¿Somos conscientes de lo absolutamente revolucionario que era este mandato en su contexto? El mundo de Jesús era un hervidero de divisiones: judíos contra romanos, judíos contra samaritanos, fariseos contra saduceos, ricos contra pobres. Y en medio de todo eso, Jesús no dice: ama a los de tu tribu, ama a los que piensan como tú. Dice: ama a tu prójimo. Y cuando le preguntan: ¿y quién es mi prójimo?, cuenta la parábola del buen samaritano, eligiendo como héroe a un miembro de un grupo despreciado por su audiencia. El mensaje es inequívoco. La compasión no tiene fronteras. Es una ley ética universal que está por encima de cualquier ley ritual o de cualquier identidad nacionalista. Y luego pronuncia otra frase que socava los cimientos de toda religión organizada. El reino de Dios no vendrá con señales visibles, porque he aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros. ¡Qué declaración tan asombrosa! El poder divino, la fuente de toda santidad y salvación, no está en un templo de piedra construido por manos humanas. No está en un cielo lejano al que se accede después de la muerte. Está aquí y ahora, dentro de cada ser humano. Es un potencial latente, una chispa divina que espera ser descubierta a través de la introspección, del autoconocimiento. Esto convierte la búsqueda espiritual en un viaje interior, no en una peregrinación a un lugar sagrado o en la obediencia a una casta sacerdotal. Le devuelve el poder al individuo, le dice: tú eres el templo. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es esto para cualquier institución que quiera actuar como intermediaria exclusiva entre el hombre y Dios? Jesús no se andaba con rodeos a la hora de señalar la hipocresía de las élites religiosas de su tiempo, los fariseos y los escribas. Los llama sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de podredumbre. Los acusa de imponer cargas pesadas sobre los hombros de la gente común, mientras ellos no mueven ni un dedo para ayudar. Denuncia su amor por los primeros puestos en los banquetes, por los títulos honoríficos, por la apariencia de piedad. ¿Qué es esto sino una crítica feroz a una religión que se ha convertido en un instrumento de poder, en un teatro de vanidad, en un negocio? Jesús ve que han reemplazado el corazón de la ley, la justicia, la misericordia, la fe, por el diezmo de la menta y el comino. Han convertido la fe en un sistema de control obsesivo por los detalles externos, olvidando por completo el espíritu interior. Estaba exponiendo la corrupción inherente a cualquier sistema religioso que prioriza la institución sobre las personas, el dogma sobre el amor. Su mensaje, en esencia, era de liberación de la culpa paralizante, liberación de las divisiones que enfrentan a los seres humanos, liberación del miedo a un Dios castigador. Era una guía para alcanzar una vida plena, una vida en abundancia aquí en la tierra. No era un conjunto de reglas opresivas diseñado para crear súbditos temerosos y obedientes. Era una invitación a despertar, a ver el mundo y a los demás bajo una nueva luz. La luz del amor incondicional y de la divinidad interior. Pero la historia, como bien sabemos, tomó un camino muy diferente. Este mensaje, tan puro y tan potente, estaba destinado a ser distorsionado hasta volverse irreconocible. Y aquí es donde comienza el gran drama. La traición que Spinoza, 16 siglos después, se atrevería a exponer. ¿Cómo pudo el movimiento de un místico galileo que predicaba el desapego al poder y la riqueza
convertirse en una de las instituciones más ricas y poderosas de la historia de la humanidad. ¿Cómo pudo la enseñanza del amor universal transformarse en una justificación para la guerra, la persecución y la tortura? El viaje desde la comunidad de seguidores de Jesús hasta la Iglesia como institución de poder es una de las transformaciones más drásticas de la historia. Al principio, los cristianos eran pequeños grupos dispersos, a menudo perseguidos por el Imperio Romano. Se reunían en casas, compartían sus bienes y vivían una fe comunitaria e íntima. Su fuerza radicaba en su mensaje, no en su poder terrenal. Pero todo cambió en el siglo IV, con un hombre, el emperador Constantino. Al adoptar el cristianismo, Constantino no estaba teniendo una simple conversión personal, estaba realizando una brillante jugada política. Vio en esta fe creciente un posible pegamento para unificar su vasto y fracturado imperio. Con el Concilio de Nicea, en el año 325, convocado por el propio emperador, comienza el proceso de estandarización. Se decide qué evangelios son canónicos y cuáles son apócrifos. Se establecen los dogmas centrales, como la naturaleza de la Trinidad, en votaciones a menudo influenciadas por la política imperial. Las diversas interpretaciones del cristianismo que habían florecido en los primeros siglos, como las corrientes gnósticas que enfatizaban el conocimiento directo, gnosis, y veían el mundo material como una prisión de la que el espíritu debía escapar, son declaradas herejías y perseguidas violentamente. Se queman sus textos, se excomulga a sus seguidores. La rica diversidad de pensamiento se aplana para crear una única ortodoxia, una línea oficial del partido. La fe dejó de ser una búsqueda personal para convertirse en una ley imperial. Y con esta nueva alianza entre el trono y el altar, la imagen de Dios también tenía que cambiar. El concepto de un reino de Dios interior, tan central en Jesús, era demasiado anárquico, demasiado individualista para un imperio que necesita orden y jerarquía. Así que se rescató y se potenció la imagen del Dios del Antiguo Testamento, un Dios antropomórfico. Un rey todopoderoso sentado en un trono celestial, un juez severo que observa cada uno de tus actos, que dicta leyes, que premia la obediencia con el cielo y castiga la desobediencia con el tormento eterno del infierno. ¿Ves la jugada maestra? Si Dios es un rey en el cielo, entonces es natural que haya un emperador o un papa que sea su representante en la tierra. Se crea una jerarquía divina que justifica y santifica la jerarquía terrenal. La obediencia a la Iglesia y al Estado se convierte en obediencia a Dios. Es el modelo de control social perfecto. Para reforzar este control, se perfeccionó una de las herramientas psicológicas más poderosas jamás inventadas: la doctrina del pecado y la culpa. La idea del pecado original, la noción de que naces ya manchado, inherentemente corrupto y en deuda con Dios, es un golpe de genio desde una perspectiva de poder. Si convences a la gente de que son fundamentalmente malos y de que no pueden salvarse por sus propios méritos, ¿qué has creado? Has creado una dependencia total de la institución que dice tener el monopolio de la salvación. La Iglesia se convierte en la única farmacia que vende el antídoto para el veneno que ella misma te ha dicho que llevas dentro. Los sacramentos, la confesión, las indulgencias, todo se convierte en parte de un sistema que te mantiene atado, siempre sintiéndote culpable, siempre necesitando el perdón que solo la autoridad eclesiástica puede otorgar. El mensaje liberador de Jesús se ha invertido por completo. En lugar de liberarte de la carga, la institución te ha colocado una carga aún más pesada sobre los hombros. Y una vez que tienes el poder, el dogma y el control psicológico, ¿qué es lo que más temes? La duda, el pensamiento crítico, el conocimiento. Cualquier cosa que pueda llevar a la gente a cuestionar la narrativa oficial se convierte en una amenaza mortal.
y la historia de la Iglesia, lamentablemente, está llena de episodios que demuestran hasta dónde estaba dispuesta a llegar para suprimir esa amenaza. La destrucción final de lo que quedaba de la gran biblioteca de Alejandría, el cierre de la Academia de Platón en Atenas, la persecución de los llamados herejes, como los cátaros en el sur de Francia, aniquilados en una sangrienta cruzada, y por supuesto, la Santa Inquisición, un sistema de terror institucionalizado diseñado para cazar, torturar y ejecutar a cualquiera que se desviara de la ortodoxia. Hombres de ciencia como Giordano Bruno fueron quemados en la hoguera por atreverse a sugerir que el universo era infinito y que podía haber otros mundos. Galileo Galilei fue obligado a abjurar de su descubrimiento de que la Tierra giraba alrededor del Sol porque contradecía la interpretación literal de las Escrituras. Se creó un clima de miedo intelectual. Pensar por uno mismo se convirtió en un acto de rebelión. El mensaje era claro: la verdad ya ha sido revelada, está contenida en nuestros libros sagrados y es interpretada por nuestra jerarquía. No hay nada más que buscar. La obediencia es la única virtud. La duda es el mayor de los pecados. Este es el mundo. Esta es la estructura de poder que Baruch Spinoza observó desde su pequeño taller de pulidor de lentes y se dio cuenta de que la misma lógica que lo había expulsado de la sinagoga era la que operaba a gran escala en la cristiandad. Una lógica basada en el miedo, la superstición y el control. Y en el silencio de su exilio comenzó a escribir la respuesta, la denuncia. Un sistema filosófico tan audaz, tan radical, que intentaría demoler todo este edificio de poder, no con violencia, sino con el arma más poderosa de todas: la pura y luminosa razón. Y por cierto, si estás en tu celular, hay un pequeño truco que dicen que ayuda mucho al algoritmo. Si deslizas hacia arriba rápidamente un par de veces en el video, o simplemente dejas un comentario con la palabra realidad, ayudas a que este mensaje llegue a muchísimas más personas. Es un pequeño gesto que marca una gran diferencia. El silenciamiento había sido total, la traición profunda. El mensaje de amor se había convertido en una doctrina de miedo. La búsqueda interior se había transformado en obediencia externa. Y el Dios que habita en todo se había convertido en un déspota celestial. Durante siglos pareció que la versión institucional había ganado la batalla, pero no contaban con la mente de un pulidor de lentes solitario, un hereje que, armado solo con tinta y papel, estaba a punto de encender una luz tan brillante que ni todo el poder de las iglesias podría apagarla. Una luz que revelaría la verdad que Jesús predicó y que el poder ocultó. Si todo lo que has escuchado hasta ahora te ha hecho pensar, te ha hecho cuestionar, compártelo con un amigo o un familiar, alguien a quien aprecies y que creas que merece conocer esta otra cara de la historia, la verdadera realidad que se nos ha negado. Porque el primer paso para recuperar una verdad perdida es empezar a hablar de ella. Y la conversación que Spinoza inició hace más de 3 siglos apenas acaba de comenzar. ¿Qué es la realidad? ¿Es esta pantalla que miras? ¿Es el aire que respiras, el peso de tu cuerpo en la silla? ¿O es algo más profundo, un tejido invisible de causas y efectos, de leyes y verdades que operan detrás del escenario de nuestras percepciones? Nos movemos por el mundo, asumiendo que lo que vemos es todo lo que hay. Aceptamos las narrativas que nos entregan, las verdades empaquetadas por la cultura, la tradición, la religión. Pero, ¿y si te dijera que la mayor parte de lo que consideras realidad, especialmente en lo que respecta a Dios, al propósito de la vida y a la moral, es en realidad una ilusión? Una ilusión magníficamente construida, perfeccionada durante siglos, con un propósito muy específico: mantenerte en la oscuridad, mantenerte dócil, mantenerte con miedo. Esta no es una simple teoría de conspiración. Es la conclusión a la que llegó uno de los pensadores más valientes y brillantes de la historia. Un hombre que, tras ser expulsado y condenado por su propia gente, se dedicó a una sola cosa:
pulir lentes. Y mientras pulía el vidrio para revelar los secretos del mundo físico, su mente pulía las ideas que revelarían los secretos de la existencia misma. Descubrió que el sistema de creencias que dominaba el mundo occidental no era un camino hacia la verdad, sino una barrera. Y que el mensaje original de un místico de Galilea, un mensaje de amor y liberación interior, había sido secuestrado y transformado en su antítesis. Hoy no vamos a hablar de opiniones. Vamos a desentrañar el argumento de Baruch Spinoza, la denuncia que le costó todo y que resuena con una fuerza brutal en nuestro tiempo. Vamos a entender cómo, según él, la Iglesia construyó un Dios falso para ocultar al verdadero. Antes de que descorramos este velo, me llena de curiosidad saber hasta dónde viajan estas ideas. Haz una pausa y escribe en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas y qué hora es para ti. Es un poderoso recordatorio de que la búsqueda de la verdad no conoce fronteras. Recapitulemos el escenario. Tenemos a un Jesús que habla de un reino de Dios interior, de un amor universal como ley suprema y que critica ferozmente la hipocresía de las instituciones religiosas. Y tenemos, siglos después, una iglesia convertida en un poder imperial, que predica sobre un Dios rey justiciero en el cielo, que utiliza la culpa como herramienta de control y que persigue la duda como el peor de los crímenes. El contraste es absoluto. El silenciamiento ha sido un éxito. Pero entonces, en medio de la aparente victoria del dogma, surge la voz solitaria de Spinoza. Y lo que va a hacer no es simplemente criticar a la Iglesia, va a demoler el fundamento mismo sobre el que se asienta todo su poder, su concepto de Dios. Spinoza, en su exilio, no se pregunta, ¿existe Dios? Esa es la pregunta equivocada. Para él, la existencia de Dios es lo más evidente que hay. La verdadera pregunta es, ¿qué es Dios? Y la respuesta que ofrece es tan simple en su formulación como abismal en sus consecuencias. La Iglesia te ha dicho que Dios es como un hombre, un ser personal, con voluntad, con intelecto, que crea el mundo como un artesano crea un objeto, desde fuera, un ser que te mira, te juzga, se enoja, te ama, dicta mandamientos y puede cambiar de opinión. Spinoza mira este retrato y dice, esto no es Dios, esto es un ídolo, es la proyección de nuestras propias limitaciones, de nuestras propias pasiones en la pantalla del infinito. Hemos creado a Dios a nuestra imagen y semejanza, cuando la verdad es exactamente al revés. Y aquí es donde Spinoza lanza su bomba filosófica, la frase que lo cambiaría todo. Deus sive natura, Dios o la naturaleza. No está diciendo que Dios es el creador de la naturaleza, no está diciendo que Dios está en la naturaleza, como un espíritu en un árbol o en una montaña. Está diciendo algo infinitamente más radical. Está diciendo que Dios es la naturaleza, la totalidad de lo que existe. El universo entero, con todas sus leyes inmutables, con cada galaxia, cada estrella, cada planeta, cada ser vivo, cada átomo, cada pensamiento. Todo eso, en su conjunto infinito, es Dios. Pensemos en lo que esto significa. Si Dios es la naturaleza, entonces Dios no puede ser un ser personal. La naturaleza no tiene voluntad en el sentido humano. Una tormenta no decide descargar su furia sobre un pueblo. La gravedad no elige atraer los objetos. Simplemente operan según sus propias leyes inherentes. De la misma manera, Dios no decide crear el universo. El universo fluye de la esencia de Dios con la misma necesidad lógica con la que de la esencia de un triángulo se sigue que sus ángulos suman 180 grados. No es una elección, es una consecuencia eterna e inevitable. Dios no pudo haber hecho las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque si Dios es perfecto, como sostienen todas las teologías, entonces su creación debe ser una expresión perfecta y necesaria de su propia naturaleza. No hay lugar para el capricho o la arbitrariedad. Esta idea aniquila por completo la imagen del Dios Rey. Un Dios que es la totalidad no puede estar fuera de ella para juzgarla. Un Dios que opera a través de leyes inmutables no interviene para romperlas. Y aquí viene el siguiente golpe, los milagros. Para la Iglesia,
los milagros son la prueba del poder de Dios, su capacidad para suspender las leyes naturales. Para Spinoza, la idea de un milagro es, en el mejor de los casos, una ignorancia y, en el peor, un absurdo blasfemo. ¿Por qué? Si Dios es la naturaleza y sus leyes son la expresión de su propia esencia perfecta, romper esas leyes sería como si Dios actuara en contra de sí mismo. Sería una contradicción, una imperfección. Un milagro no demostraría el poder de Dios, sino su inconstancia. Lo que llamamos milagros, dice Spinoza, son simplemente eventos naturales cuya causa desconocemos. Para un hombre de la Edad de Bronce, un eclipse solar podría parecer un milagro. Para nosotros, es un fenómeno astronómico predecible. La verdadera maravilla, el verdadero milagro, no es la violación de las leyes de la naturaleza, sino la existencia misma de un orden tan perfecto, tan complejo y tan comprensible a través de la razón. Y si los milagros no existen, ¿qué pasa con la Biblia? Un libro lleno de ellos. Spinoza aborda las Escrituras no con una reverencia ciega, sino con el rigor de un analista. En su Tratado Teológico Político, una obra tan peligrosa que tuvo que publicarla de forma anónima, realiza uno de los primeros análisis histórico-críticos de la Biblia. Concluye que no es un único libro dictado palabra por Dios desde el cielo. Es una biblioteca de textos, escritos por diferentes autores en diferentes épocas, con diferentes agendas. Su lenguaje es poético, metafórico, adaptado a la mentalidad y la cultura de un pueblo antiguo y a menudo analfabeto. Su propósito principal, argumenta Spinoza, no era enseñar filosofía o ciencia sobre la naturaleza del universo, era enseñar obediencia. Era un documento sociopolítico diseñado para unir a una nación y darles un código moral simple para vivir en paz. Cuando la Biblia habla de que Dios descendió sobre el monte Sinaí en medio de truenos y relámpagos, no debemos entenderlo literalmente. Es una forma imaginativa de transmitir la majestuosidad de la ley. Cuando dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, no es que el ser perfecto cambiara de opinión, es una metáfora para expresar la gravedad de la maldad humana. Creer que la Biblia es un manual de ciencia es tan absurdo como querer aprender a navegar usando un libro de poemas. Es usar la herramienta para un propósito para el que no fue diseñada. ¿Y qué hay de la religión entonces? Si la Biblia no es la palabra literal de Dios y los rituales no tienen poder mágico para influir en un Dios impersonal, ¿qué queda? Queda la verdadera religión. Para Spinoza, la forma más elevada de adorar a Dios, la única verdadera, no es arrodillarse, ni rezar, ni ayunar. Es comprender. La verdadera piedad es la búsqueda del conocimiento. Estudiar las leyes de la física, la biología, las matemáticas, la psicología, todo eso es estudiar a Dios. Porque al entender cómo funciona la naturaleza, estamos entendiendo la mente de Dios, no una mente que piensa como nosotros, sino la estructura lógica y eterna del universo. El científico en su laboratorio, el filósofo en su estudio, el artista que capta la belleza de una forma, todos ellos están, quizás sin saberlo, comprometidos en el acto más sagrado que existe, el amor intelectual a Dios. Esta denuncia es total. Spinoza ha tomado el edificio entero de la religión institucional y le ha quitado la viga maestra. El Dios personal, el juez, el legislador, el que interviene, todo eso se derrumba y en su lugar nos deja algo mucho más grande, mucho más sobrecogedor. Un universo infinito, eterno, divino en su totalidad, regido por una lógica perfecta. Un Dios que no hay que temer, sino que hay que esforzarse por comprender. Ha destruido al ídolo para revelar lo divino, y es aquí, en las cenizas de la teología tradicional, donde ocurre algo extraordinario. El pensamiento de Spinoza, que parece tan alejado del dogma cristiano, comienza a resonar de una manera asombrosamente profunda con el mensaje original y olvidado de Jesús de Nazaret. Este es, quizás, el giro más inesperado y profundo de nuestra historia.
A primera vista, ¿qué podrían tener en común un filósofo judío excomulgado del siglo XVII que hablaba de sustancia, atributos y modos, y un místico judío del siglo I que hablaba en parábolas a los pescadores de Galilea? La respuesta es todo lo que importa. Spinoza, a través del lenguaje de la razón pura, llega a las mismas conclusiones éticas a las que Jesús llegó a través de la intuición y la revelación espiritual. Es como si ambos hubieran escalado la misma montaña de la verdad, pero por caras opuestas, para encontrarse en la misma cima. Recordemos el mandamiento central de Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Para la Iglesia, esto se convirtió en un deber, una orden que hay que obedecer por temor a Dios o por la promesa de una recompensa celestial. Spinoza llega al mismo principio, pero por un camino completamente racional. Él argumenta que todos los seres humanos somos modos de la misma sustancia divina, de Dios o la naturaleza. Somos como olas en el mismo océano. En un nivel superficial, parecemos entidades separadas y en competencia, pero en un nivel más profundo somos manifestaciones de una única realidad. Somos parte de un todo interconectado. Por lo tanto, hacerle daño a otro es, en un sentido muy real, hacerme daño a mí mismo. Es actuar desde la ignorancia, desde la ilusión de la separación. Por el contrario, ayudar a otro, cooperar, vivir en amor y concordia, es aumentar mi propia potencia, mi propia capacidad de ser y actuar. El amor al prójimo no es un mandamiento externo que se nos impone, es la conclusión lógica de entender nuestra verdadera naturaleza. Es egoísmo ilustrado en su máxima expresión. Es simplemente la forma más inteligente de vivir. Ahora pensemos en la meta de la vida espiritual. Jesús hablaba de encontrar la paz, de una vida en abundancia. Spinoza llama a este estado beatitud, y su descripción de la beatitud es asombrosamente similar. No es un premio que se recibe después de la muerte. No es la felicidad que viene de las posesiones o los placeres pasajeros. La beatitud, dice Spinoza, es el estado de paz y alegría profunda que surge del conocimiento, específicamente del conocimiento de uno mismo, de las propias pasiones y sobre todo del conocimiento de Dios, la naturaleza y del lugar que ocupamos en él. Es la alegría serena que experimenta la mente cuando comprende la necesidad de todas las cosas, cuando deja de luchar contra la realidad y aprende a fluir con ella. Es una libertad interior que nada ni nadie te puede quitar. ¿No es esto exactamente lo que parece significar la frase «la verdad os hará libres»? La verdad sobre nuestra conexión con el todo nos libera del sufrimiento que nace de la ilusión de estar solos y a la deriva. Y esto nos lleva a uno de los puntos de conexión más poderosos, la crítica a las pasiones tristes. Spinoza hace una distinción fundamental entre las pasiones que aumentan nuestra potencia de actuar, a las que llama alegría y sus derivados, amor, generosidad, y las pasiones que la disminuyen, a las que llama tristeza y sus derivados, odio, miedo, envidia, culpa. Su proyecto ético consiste en aprender a liberarnos del yugo de estas pasiones tristes que nos hacen esclavos y a cultivar activamente la alegría. Ahora, pensemos en la maquinaria emocional de la religión institucional. ¿En qué se basa? En el miedo. El miedo al castigo de Dios, el miedo al infierno, el miedo a la muerte. Fomenta la culpa, la sensación de ser indigno. Spinoza diría que la Iglesia, al basar su poder en estas pasiones tristes, está literalmente envenenando el alma humana. Está haciendo exactamente lo contrario a lo que predicaba Jesús. Jesús vino a quitar las cargas, a consolar a los afligidos, a liberar a los cautivos. La institución que tomó su nombre, en cambio, se especializó en fabricar cautivos espirituales, encadenados por el miedo y la superstición. Spinoza, al igual que Jesús, veía el odio y el miedo no solo como algo moralmente malo, sino como una enfermedad del alma, un estado de impotencia y sufrimiento que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza. Finalmente,
consideremos la forma más elevada de conocimiento. La tradición mística, tanto cristiana como de otras religiones, habla de una experiencia de unión directa con lo divino, un momento en que la separación entre el yo y el todo se disuelve. Spinoza, el racionalista supremo, curiosamente describe una tercera y superior forma de conocimiento que llama conocimiento intuitivo, scientia intuitiva. No es el conocimiento abstracto de las matemáticas ni el conocimiento empírico de los sentidos. Es una comprensión directa e inmediata de cómo las cosas particulares se siguen de la esencia de Dios. Es ver el universo subspecie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad. Es captar de un solo vistazo la conexión de todas las cosas. Y esta forma de conocimiento, dice Spinoza, produce el amor intellectualis Dei, el amor intelectual a Dios. Es un amor que no pide ser amado a cambio, porque no nace de la carencia, sino de la plenitud de la comprensión. Es una fusión gozosa con la verdad. ¿Cómo no ver aquí un paralelo filosófico con la experiencia de unidad mística que Jesús parecía encarnar? Esa conexión directa con el Padre que no necesitaba de intermediarios, de templos ni de sacerdotes. Lo que Spinoza hizo fue monumental. Tomó el mensaje ético de Jesús, el amor, la paz interior, la liberación del miedo, y lo despojó de todo el andamiaje sobrenatural y dogmático que la Iglesia le había construido encima. Lo volvió a fundamentar, no en la fe ciega o en la revelación divina, sino en la roca sólida de la razón. Demostró que no hace falta creer en milagros ni temer a un Dios castigador para vivir una vida de virtud, amor y alegría. De hecho, demostró que son precisamente esas creencias las que nos lo impiden. Spinoza no fue el destructor de la espiritualidad de Jesús, fue su más grande restaurador. Le devolvió su núcleo universal y humanista. Y por este acto de restauración, por esta denuncia de la gran traición, el poder establecido de su época se le echaría encima con toda la furia de un imperio que ve amenazados sus cimientos. La publicación del Tratado Teológico Político en 1670 fue como detonar una bomba en el corazón de la Europa cristiana. Aunque Spinoza lo publicó de forma anónima, con un falso impresor y una falsa ciudad de publicación, el secreto duró poco. El estilo, la audacia y la profundidad del argumento apuntaban a una sola mente posible, la del infame hereje de Ámsterdam, y la reacción fue inmediata, visceral y universal. Desde los consistorios calvinistas de Holanda hasta los pasillos del Vaticano, pasando por las universidades luteranas de Alemania, el libro fue condenado como la obra más pestilente y peligrosa jamás concebida por la mente humana. ¿Qué tenía este libro para provocar tanto pánico? No solo su crítica a la Biblia y su rechazo de los milagros. El tratado era, como su nombre indica, tanto teológico como político. Spinoza argumentaba con una lógica implacable que el fin último del Estado no es dominar ni infundir terror, sino liberar a cada individuo del miedo para que pueda vivir en seguridad y ejercer su derecho natural a pensar y existir. En resumen, defendía la democracia y la libertad de pensamiento como el sistema político más natural y estable, y afirmaba que la libertad de filosofar, de cuestionar, no solo no era perjudicial para la piedad y la paz del Estado, sino que destruir esa libertad destruiría ambas. En una Europa gobernada por monarcas absolutos y príncipes obispos que basaban su autoridad en el derecho divino, esta era una declaración de guerra. Spinoza estaba diciendo que la lealtad a un rey no debía estar por encima de la lealtad a la razón y a la propia conciencia. Estaba proporcionando la justificación filosófica para la rebelión contra la tiranía, tanto religiosa
como secular. La calumnia más eficaz y extendida contra él fue la acusación de ateísmo. Esto puede sonarnos extraño hoy. ¿Cómo puede ser ateo un hombre cuya filosofía entera gira en torno a Dios? Pero tenemos que entender lo que ateísmo significaba en el siglo XVII. No se refería simplemente a no creer en una deidad. Se refería a negar al Dios de la Biblia, el Dios personal, creador, legislador y juez. Al redefinir a Dios como la naturaleza impersonal, Spinoza, a los ojos de sus contemporáneos, había eliminado todo lo que hacía a Dios Dios. Había matado al juez. Y si no hay un juez celestial que castigue el mal, ¿qué impide que la sociedad se suma en el caos, el crimen y la inmoralidad? La acusación de ateísmo no era solo un desacuerdo teológico, era una acusación de ser un anarquista moral, un enemigo de la civilización misma. Era la etiqueta perfecta para deshumanizarlo y para evitar tener que enfrentarse a la complejidad de sus argumentos. Es mucho más fácil quemar el libro de un ateo que refutarlo. Sínodos eclesiásticos y consejos políticos emitieron edictos prohibiendo el libro. En 1674, las Cortes de Holanda lo declararon ilegal. La Iglesia Católica lo incluyó de inmediato en su Index Librorum Prohibitorum, el índice de libros prohibidos, donde permanecería durante siglos. Se convirtió en el libro prohibido por excelencia, un texto que solo se podía leer en secreto, con las puertas cerradas y las ventanas cubiertas. Poseer una copia era arriesgarse a la cárcel, al ostracismo o a algo peor. Teólogos y filósofos menores de toda Europa se ganaron la vida escribiendo refutaciones de Spinoza, a menudo distorsionando sus ideas hasta hacerlas irreconocibles para poder atacarlas más fácilmente. Se convirtió en un chivo expiatorio, el monstruo intelectual que se usaba para asustar a los estudiantes y mantenerlos dentro de los límites de la ortodoxia. A pesar de todo esto, Spinoza se mantuvo sereno, vivía una vida sencilla, casi ascética. Rechazó una prestigiosa cátedra en la Universidad de Heidelberg que le ofrecieron, porque sabía que no le permitirían la libertad de pensamiento que necesitaba. Prefería su independencia como pulidor de lentes a los honores del mundo académico. Continuó escribiendo su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico, un libro aún más radical que el Tratado, donde exponía todo su sistema metafísico y ético. No lo publicó en vida. Sabía que era demasiado para su tiempo. Se lo confió a sus pocos y leales amigos para que lo publicaran después de su muerte, que llegó prematuramente en 1677, probablemente por una enfermedad pulmonar agravada por el polvo de cristal que inhalaba en su trabajo. ¿Consiguió el poder silenciarlo? En la superficie, sí. Durante casi un siglo después de su muerte, Spinoza fue una mala palabra en los círculos intelectuales. Su nombre se asociaba con el ateísmo más radical y peligroso. Pero las ideas, las buenas ideas, tienen una forma de sobrevivir, de filtrarse por las grietas del sistema. Su obra circulaba de forma clandestina, en manuscritos copiados a mano o en ediciones secretas. Y los pensadores más audaces de la siguiente generación, los arquitectos de la Ilustración, leyeron a Spinoza. Leibniz, Locke, Hume, Voltaire, Diderot, todos lucharon con su fantasma. Aunque muchos lo criticaron públicamente para proteger su propia reputación, su influencia es innegable. La crítica de Spinoza a la religión revelada, su defensa de la democracia y la libertad de expresión, su visión de un universo regido por leyes naturales, todo esto se convirtió en la agenda oculta de la Ilustración. Él había plantado las semillas que florecerían en las revoluciones estadounidense y francesa. El poder de la Iglesia intentó borrarlo de la historia, convertirlo en una nota a pie de página, en una advertencia. Pero fracasaron. Fracasaron porque Spinoza no había construido un sistema basado en la fe que puede ser quebrantada o en la autoridad que puede ser derrocada. Había construido un sistema basado en la razón. Y puedes prohibir un libro, puedes condenar a un hombre, pero no puedes prohibir la lógica, no puedes excomulgar una demostración geométrica. Spinoza había creado un legado a prueba de fuego, un legado que esperaría pacientemente su momento
para ser redescubierto. Y ese redescubrimiento cambiaría para siempre la forma en que entendemos la religión, la política y nuestro propio lugar en el cosmos. La furia del dogma había conseguido una victoria pírrica, pero la guerra por la verdad apenas comenzaba. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que la denuncia de Spinoza sigue siendo relevante hoy? ¿Ves ecos de estas estructuras de poder en el mundo moderno? Si estás viendo esto en tu celular, hay un pequeño gesto que nos ayuda enormemente a que este mensaje no sea silenciado por los algoritmos. Desliza hacia arriba un par de veces o deja un comentario con la palabra libertad. Ayuda a que la conversación continúe. La historia de la lucha de Spinoza contra el dogma nos enseña una lección vital. La verdad a menudo es incómoda para el poder, y las instituciones que dicen representarla son, a menudo, las que más la temen. Pero también nos enseña que una sola mente, armada con coraje y razón, puede encender una luz que ilumine la oscuridad durante generaciones. Si esta inmersión en la historia y la filosofía ha resonado contigo, si ha encendido una chispa de curiosidad o de indignación, no dejes que se apague. Comparte este video con alguien que aprecies, con un amigo, un familiar, alguien que sepas que tiene la mente abierta y el corazón dispuesto a explorar la verdadera realidad que se esconde detrás de las cortinas del mundo. Porque la única forma de que estas ideas sigan vivas es manteniéndolas en movimiento, de mente a mente, de corazón a corazón. La revolución de Spinoza no terminó en el siglo XVII. Está ocurriendo ahora mismo en tu decisión de cuestionar, de aprender y de compartir. ¿Por qué buscas ser bueno? Detente un segundo y responde a esa pregunta con honestidad brutal, en el silencio de tu propia mente. ¿Es por miedo al castigo, ya sea el de un Dios, el de la ley o el del juicio de los demás? ¿Es por la promesa de una recompensa, un paraíso celestial, el reconocimiento social o una simple palmadita en la espalda? Durante siglos, toda nuestra civilización, nuestra moralidad, se ha construido sobre estos dos pilares, el palo y la zanahoria. Obedece y serás recompensado. Desobedece y serás castigado. Es un sistema de adiestramiento, no de liberación. Un sistema que nos trata como a niños temerosos o a mascotas, no como a seres humanos adultos y racionales. Pero, ¿y si existiera otra forma? ¿Y si la virtud no fuera un medio para alcanzar la felicidad, sino la felicidad misma en acción? ¿Y si ser bueno, justo y amoroso no fuera un precio que pagamos para entrar al cielo, sino la manera más inteligente y gozosa de vivir la vida aquí y ahora? Esta es la pregunta que sacude los cimientos de toda la moral tradicional, y es la respuesta a esta pregunta lo que constituye el corazón de la denuncia de Spinoza. Después de demoler la falsa imagen de un Dios rey en el cielo, se dispuso a demoler la falsa moral del miedo que esa imagen sostiene. Hoy vamos a explorar la parte más íntima y transformadora de su pensamiento. Vamos a descubrir cómo Spinoza construye una ética de la alegría, una guía para la vida basada no en mandamientos externos, sino en el conocimiento profundo de nuestra propia naturaleza. Y veremos cómo esta ética luminosa y afirmativa expone la oscuridad de una moralidad basada en la culpa y el temor, una moralidad que, en nombre de Jesús, traicionó todo lo que Jesús representaba. Antes de empezar este tramo final de nuestro viaje, me invade la curiosidad de saber desde qué parte de este nuestro único mundo te conectas. Escribe en los comentarios tu país y tu hora local. Es un mapa fascinante que muestra cómo estas ideas, que una vez fueron susurradas en secreto, hoy resuenan a través de todo el planeta. Para entender la revolucionaria ética de Spinoza, debemos empezar con una idea simple pero increíblemente poderosa que él llama el conatus. La palabra latina puede sonar intimidante, pero el concepto es algo que experimentas cada segundo de tu vida. El conatus es el esfuerzo o el impulso inherente a todo lo que existe por perseverar en su propio ser. No es una fuerza misteriosa, es la definición misma de la vida.
Una planta se esfuerza por crecer hacia la luz. Un animal se esfuerza por encontrar comida y evitar a los depredadores. Y tú, como ser humano, te esfuerzas por seguir existiendo, por mantenerte, por ser. Este esfuerzo no es una elección consciente. Es la esencia misma de tu existencia. Mientras existas, te esforzarás por existir. Aquí es donde Spinoza da un giro genial. Define lo bueno y lo malo, no en función de un código de leyes divinas, sino en relación con este conatus. Bueno, dice él, es todo aquello que nos ayuda a perseverar en nuestro ser, todo lo que aumenta nuestra potencia de actuar, nuestra capacidad de ser más. Malo es todo aquello que disminuye esta potencia, lo que nos debilita y nos acerca a la no existencia. La moralidad, por tanto, deja de ser una cuestión de obediencia para convertirse en una cuestión de inteligencia y autoconocimiento. El objetivo de la vida no es obedecer a un amo celestial, sino aprender a ser más potente, más vivo, más tú. ¿Y cuál es la señal interna que nos indica si estamos aumentando o disminuyendo nuestra potencia? Las emociones. Spinoza nos da una brújula emocional para navegar la vida. Cuando experimentamos una transición hacia un estado de mayor perfección, de mayor potencia, sentimos una emoción que él llama laetitia, que podemos traducir como alegría. Piensa en el momento en que resuelves un problema difícil, cuando aprendes algo nuevo, cuando conectas genuinamente con otra persona. Esa sensación expansiva, esa oleada de energía vital, eso es la alegría. Es tu ser diciéndote, sí, esto es bueno para nosotros. Por el contrario, cuando experimentamos una transición hacia un estado de menor perfección, cuando nuestra potencia de actuar se ve disminuida, sentimos tristitia, tristeza, el odio, el miedo, la envidia, la culpa, los celos. Todas estas son formas de tristeza. Nos contraen, nos debilitan, nos consumen la energía. Son la señal de que algo está obstaculizando nuestro conatus, nuestro esfuerzo por ser. La ética de Spinoza, en su forma más simple, es esta. Busca las causas de la alegría y cultívalas. Busca las causas de la tristeza y apártate de ellas. Ahora, contrastemos esta visión con la moralidad del miedo que la Iglesia había perfeccionado. ¿Cuál es la emoción principal que utiliza para motivar a sus fieles? El miedo al infierno, un lugar de tormento eterno por desobedecer. El miedo a la ira de Dios. La culpa, esa forma de tristeza dirigida hacia uno mismo, se convierte en una virtud. Se nos enseña a sentirnos culpables por nuestros deseos naturales, por nuestra propia humanidad. Se nos dice que somos pecadores por naturaleza. Desde una perspectiva espinosista, esto es una atrocidad psicológica. Es como decirle a una planta que es mala por querer crecer hacia el sol. La moralidad del miedo nos mantiene en un estado perpetuo de tristitia, de tristeza y debilidad. Y un pueblo debilitado, temeroso y culpable es un pueblo fácil de controlar. ¿Ves la perversión? Una institución que dice querer tu salvación te mantiene en un estado de enfermedad espiritual para que dependas de su cura. Es la estrategia del traficante de veneno que también vende el antídoto. Spinoza argumenta que un hombre libre, un hombre que se guía por la razón, no actúa por miedo al castigo. Actúa buscando lo bueno porque comprende que es bueno para él. Un hombre libre evita el mal, no porque esté prohibido, sino porque entiende que es perjudicial para su ser. La diferencia es abismal. Es la diferencia entre un esclavo que obedece por miedo al látigo y un individuo soberano que elige su camino basándose en el conocimiento. Jesús dijo, la verdad os hará libres. La Iglesia dijo, la obediencia os hará salvos. Spinoza nos muestra que Jesús tenía razón. La verdadera salvación, la verdadera beatitud, es la libertad que nace del conocimiento, no la sumisión que nace del miedo. Y esto nos lleva al mayor de todos los miedos, el pilar sobre el que se sostiene gran parte del poder religioso, el miedo a la muerte. La Iglesia construyó un imperio prometiendo una recompensa en el más allá y amenazando con un castigo eterno. Tu vida en la tierra
se convierte en una simple audición, una prueba para tu destino final. Esto devalúa la vida presente y te mantiene enfocado en lo que vendrá después, un después que, convenientemente, solo la Iglesia puede garantizarte. La visión de Spinoza sobre la muerte es una de las más liberadoras de toda la filosofía. Si somos una parte de la naturaleza, Dios, entonces la muerte no es un castigo ni un juicio, es simplemente una transformación, es un cambio en el patrón. La ola individual se disuelve de nuevo en el océano del que surgió. No hay nada que temer. Y aquí viene su famosa y poderosa afirmación. Un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida. ¡Qué frase tan revolucionaria! El sabio, el hombre libre, no malgasta su preciosa energía mental obsesionándose con el final. Se dedica a la vida, se dedica a aumentar su potencia de actuar, a cultivar la alegría, a comprender el mundo, a amar. La ética de Spinoza es una ética para los vivos. Es una afirmación rotunda, gozosa y valiente de la vida aquí y ahora, en toda su belleza, su complejidad y su fugacidad. Al enseñarnos a vivir sin miedo a la muerte, Spinoza no nos quita la esperanza, nos devuelve la vida, nos libera de la principal herramienta de chantaje emocional utilizada por la religión institucional durante siglos. Nos permite por fin ser libres, libres para ser buenos no por miedo, sino por amor a la vida misma, libres para buscar la alegría no como un pecado egoísta, sino como la más alta de las virtudes. Esta es la ética que emana de su Dios o la naturaleza, una ética de empoderamiento, de autoconocimiento y de alegría radical. Y es la denuncia final y más devastadora contra una moralidad que encontró su poder en la debilidad, el miedo y la tristeza de la humanidad. La pregunta que resuena a través de los siglos es: ¿sigue vigente esta denuncia? ¿O hemos superado ya estas estructuras de control? Miremos a nuestro alrededor, al mundo del siglo XXI. ¿Acaso no vemos los fantasmas de lo que Spinoza criticó acechando en cada esquina, a menudo con nuevas máscaras, pero con la misma vieja lógica? ¿Sigue la verdad en muchos aspectos silenciada? Pensemos en la persistencia del dogma. Spinoza luchó contra la idea de que la verdad podía ser contenida en un único libro o interpretada por una única institución. Abogó por la libertad de la razón individual para buscar la verdad donde quiera que se encuentre. Y hoy, ¿qué vemos? Vemos corrientes fundamentalistas en casi todas las religiones que insisten en la interpretación literal y anacrónica de textos sagrados escritos hace miles de años. Vemos cómo se utilizan estos textos para justificar la intolerancia, para oprimir a las mujeres, para condenar a las minorías sexuales, para negar la evidencia científica del cambio climático o de la evolución. El dogma sigue siendo utilizado como un arma para detener el pensamiento, para crear una mentalidad de nosotros contra ellos y para exigir una lealtad ciega. Cada vez que alguien dice esto es verdad porque está escrito en mi libro sagrado y no hay más que discutir, el espíritu de Spinoza se estremece. La batalla por la razón contra el dogma no ha terminado, simplemente ha cambiado de escenario. ¿Y qué diría Spinoza sobre el negocio de la fe? Él, que vivió una vida de modestia casi ascética, puliendo lentes para ganarse el pan y rechazar pensiones y honores. ¿Qué pensaría al encender la televisión y ver a telepredicadores multimillonarios con jets privados prometiendo prosperidad material a cambio de sembrar una semilla de fe, es decir, de dinero? ¿Qué diría del Vaticano, con su propio banco envuelto en escándalos financieros, sus vastas propiedades inmobiliarias y sus tesoros artísticos incalculables, mientras predica sobre el Jesús que dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos? La crítica de Jesús a los fariseos que amaban el dinero y el poder resuena con una fuerza brutal. La religión, en muchos
de sus frentes más visibles, se ha convertido en una industria multimillonaria. Se ha mercantilizado la esperanza, se ha empaquetado la salvación y se vende al mejor postor. La simple espiritualidad del amor al prójimo y la búsqueda interior ha sido reemplazada por un espectáculo de marketing completo con mega iglesias que parecen centros comerciales y líderes religiosos que se comportan como CEOs. Es el silenciamiento de la verdad a través del ruido del capital. Pero aquí es donde la denuncia de Spinoza se vuelve increíblemente moderna y relevante. Su idea de Deus sive natura, Dios o la naturaleza, ofrece un puente asombroso entre la ciencia y la espiritualidad, un puente que nuestra civilización busca desesperadamente. Durante siglos se nos ha presentado una falsa dicotomía. O crees en el Dios personal y sobrenatural de la Biblia, o eres un ateo materialista que cree que el universo es un accidente sin sentido. Spinoza nos ofrece una tercera vía. Nos permite mirar los descubrimientos de la cosmología, de la física cuántica, de la biología evolutiva, no como amenazas a lo divino, sino como revelaciones de lo divino. Cuando un astrónomo nos muestra una imagen del telescopio James Webb, con sus miles de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, no estamos viendo la ausencia de Dios. Desde una perspectiva espinosista, estamos contemplando la infinita magnificencia de Dios. Cuando un biólogo desentraña la complejidad del código genético, no está matando el misterio de la vida, está descifrando el lenguaje de Dios. Spinoza nos da un marco para sentir una profunda reverencia espiritual, un sobrecogimiento cósmico ante el universo que la ciencia nos revela, sin tener que aceptar mitos precientíficos o dogmas irracionales. Muchos científicos a lo largo de la historia, como Albert Einstein, han expresado su admiración por el Dios de Spinoza, un Dios que no juega a los dados con el universo, un Dios de armonía y orden racional. Esta visión permite que una persona sea a la vez rigurosamente científica e intensamente espiritual, sanando una fractura en el alma moderna que ha causado un sufrimiento incalculable. Y esta necesidad de sanar la fractura nos lleva al último eco de la denuncia de Spinoza en nuestro tiempo, la búsqueda individual de la trascendencia. Cada vez más personas en todo el mundo se describen a sí mismas como espirituales, pero no religiosas. ¿Qué significa esto? Significa que sienten un profundo anhelo de conexión, de propósito, de sentido, pero no lo encuentran en las respuestas prefabricadas de las religiones organizadas. Rechazan el dogma, la jerarquía, la política institucional, pero no rechazan la búsqueda misma. Se vuelcan a la meditación, al yoga, al estudio de la filosofía, al contacto con la naturaleza, a la psicología profunda. ¿Qué es todo esto sino una manifestación masiva del impulso espinosista? Es la afirmación del derecho de cada individuo a usar su propia razón y su propia experiencia para explorar las grandes preguntas de la vida. Es la rebelión silenciosa contra los intermediarios. Es cada persona decidiendo, como Spinoza, pulir su propia lente para ver el mundo con sus propios ojos, en lugar de aceptar la visión borrosa y distorsionada que otros le quieren imponer. La denuncia de Spinoza no solo es relevante, está más viva que nunca. Está en el corazón de la transformación espiritual más importante de nuestro tiempo. Por cierto, si estás en tu celular y estas ideas están resonando contigo, hay un pequeño gesto que puedes hacer para ayudar a que esta conversación crezca. Dicen que si deslizas el dedo hacia arriba un par de veces o dejas un comentario con la palabra alegría, el algoritmo entiende que este contenido es valioso y se lo muestra a más personas que, como tú, están buscando. Ha sido un viaje largo y denso. Hemos visto cómo la filosofía de Spinoza demuele la moral del miedo y la reemplaza con una ética de la alegría. Hemos visto cómo su denuncia de las estructuras de poder religioso del siglo XVII sigue siendo una herramienta increíblemente afilada para analizar nuestro propio mundo.
Ahora debemos recoger las piezas y ensamblar la conclusión final de este argumento monumental. ¿Cuál es el mensaje que debemos llevarnos de todo esto? ¿Cómo podemos recuperar la verdad que fue silenciada y aplicarla a nuestras propias vidas? Lo primero y más importante que debemos entender es que Spinoza no era un ateo. Esa fue la calumnia de sus enemigos. Spinoza fue, en palabras del poeta Novalis, un hombre embriagado de Dios. Su vida entera fue una meditación sobre la naturaleza de lo divino. No buscaba destruir la fe, sino purificarla. Quería rescatar a Dios de la prisión del antropomorfismo, de la jaula de las pasiones humanas que la religión le había construido. Quería liberarnos de la imagen de un tirano cósmico para que pudiéramos enamorarnos de la infinita e inteligente realidad del universo. Su objetivo no era el vacío del ateísmo, sino la plenitud del amor intellectualis Dei, un amor basado en la comprensión, no en la obediencia ciega. Negar que Spinoza fuera un hombre profundamente espiritual es no haber entendido nada. Y en esta luz podemos reinterpretar la relación entre él y Jesús de una manera poderosa. Podemos dejar de verlos como figuras opuestas y empezar a verlos como colaboradores en la misma gran obra. Jesús fue el maestro de la intuición, el poeta del alma, el que expresó las verdades éticas más profundas en el lenguaje del corazón, a través de parábolas y mandatos de amor. Habló a la gente en los términos que podían entender, ofreciendo un camino directo y práctico hacia la liberación del sufrimiento. Spinoza, 16 siglos después, fue el arquitecto de la razón, el geómetra de la ética. Tomó esas mismas verdades intuitivas y les dio un fundamento lógico inexpugnable. Demostró, con la precisión de una prueba matemática, por qué el amor es más inteligente que el odio, por qué la alegría es superior a la tristeza, por qué la libertad interior es el bien supremo. Jesús nos dio el mapa del tesoro. Spinoza nos explicó por qué el mapa funciona y cómo está dibujado. Uno es el poema, el otro es la demostración. Ambos apuntan a la misma verdad. Entonces, si la denuncia de Spinoza es cierta, si la Iglesia institucional se desvió del mensaje original, ¿dónde encontramos la verdadera Iglesia? ¿Dónde está la verdadera comunidad espiritual? La respuesta es radical y liberadora. La verdadera iglesia no es un edificio de piedra o un organigrama de poder. No está definida por dogmas, rituales o libros sagrados. La verdadera iglesia es la humanidad misma, la comunidad espiritual a la que pertenecemos por derecho de nacimiento es la red de interconexiones que nos une a todos los seres. Es el reconocimiento de que, como enseñaron tanto Jesús como Spinoza, mi bienestar está inseparablemente ligado al tuyo. Es la comunidad que se forma cada vez que alguien actúa con compasión, cada vez que la razón triunfa sobre el prejuicio, cada vez que la generosidad vence al egoísmo. No necesitas un carnet de miembro, no necesitas pagar una cuota, ya estás dentro. El único rito de iniciación es abrir los ojos a esta realidad fundamental. Y esto nos lleva a la conclusión final, al llamado a la acción que subyace a toda la filosofía de Spinoza y a todo el mensaje de Jesús. Es un llamado a tu soberanía, a tu libertad para pensar. Durante demasiado tiempo se nos ha animado a externalizar nuestra conciencia, a entregar nuestra autoridad moral a un libro, a un sacerdote, a un gurú, a una institución. Se nos ha dicho que no somos capaces de encontrar la verdad por nosotros mismos. Spinoza y Jesús, cada uno a su manera, nos dicen exactamente lo contrario. Nos dicen que la herramienta más sagrada que poseemos es nuestra propia mente, nuestra propia capacidad de razonar y de amar. Honrar su legado no significa convertirse en un spinozista o en un cristiano en el sentido dogmático. Significa aceptar el reto que nos proponen, el reto de cuestionar las verdades impuestas, de examinar nuestras propias creencias, de tener el coraje de seguir la razón a donde quiera que nos lleve, incluso si nos lleva lejos de la comodidad
de lo familiar. El reto de tener la audacia de buscar nuestra propia felicidad, nuestra propia beatitud, sabiendo que en esa búsqueda no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que contribuimos a la liberación de todos. La imagen del ojo se disuelve lentamente en una vista del cosmos, una nebulosa vibrante de estrellas naciendo. La cámara se aleja lentamente revelando más y más galaxias, un tapiz infinito de luz. La denuncia de Spinoza al final no es una historia de negación, es una historia de la más profunda afirmación. Es un sí rotundo a la vida, a la razón, al universo en toda su majestuosidad. Nos enseñó que no tenemos que elegir entre la ciencia y la espiritualidad, entre la razón y el corazón, entre la cabeza y el alma. Nos mostró que son dos alas del mismo pájaro y que solo cuando ambas baten en armonía podemos elevarnos y contemplar la realidad en su verdadera dimensión. Quizás la verdad nunca fue completamente silenciada, quizás solo fue susurrada en un tono más bajo. Ha estado siempre aquí, esperando en la lógica elegante de una ecuación matemática, esperando en la belleza sobrecogedora de una noche estrellada, esperando en el calor de un acto de bondad desinteresado, esperando en la paz que se encuentra en el silencio de la meditación. La verdad no es un objeto que se posee, es un estado del ser que se cultiva. La pregunta que la vida de Spinoza y las palabras de Jesús nos dejan flotando en el aire no es ¿en qué debes creer? Es una pregunta mucho más personal, mucho más urgente. Es la pregunta que define una vida. ¿Te atreverás a ser libre? Si este viaje ha significado algo para ti, si ha plantado una semilla o ha avivado una llama, no dejes que este sea el final. Conviértelo en un principio. Comparte esta conversación. Envíale este video a un amigo, a un ser querido, a alguien que sepas que está en su propia búsqueda. Porque la mejor manera de honrar a los que buscaron la luz en el pasado es convertirnos nosotros mismos en portadores de la luz en el presente. Y en esta tarea, nadie, absolutamente nadie, está solo. Gracias por acompañarnos.